Que nos encontramos aquí en la casa de Dios, amén. Siempre venimos para que Dios nos bendiga, nos dé su bendición, acercarnos a Él y pues darle este tiempo porque hoy es el día del Señor. Ustedes estar aquí es demostrarle el amor a Dios, es por medio de la obediencia, ¿verdad? También saludamos a los que nos miran por Facebook allá en Chihuahua. Ramón y Gina andan por allá de vacaciones y Eduardo, su hijo, andan por allá visitando a la familia. También nos miran de Ecuador, lo confirmé que hermana Villamarín, de vez en cuando ahí nos miran por Facebook. ¿Es así, hermana? Bienvenida después de unos meses y semanas. Que Dios le bendiga tenerla aquí con nosotros, que Dios bendiga sus peticiones sean contestadas. ¿Quién más ahí nos ve por Facebook? Saludos también a los de Tijuana, ya está el hermano Elizondo con ellos, la iglesia de Tijuana, a Yuma. Hay personas que nos ven ahí en Facebook. Los últimos 2 sermones han habido como 100 personas que nos han visitado, así es que pues les invitamos a aquellos que nos miran por Facebook, visítenos y alaben a Dios con nosotros. Siempre estudiamos aquí expositivo, es el estilo de predicación y vamos por libro, así es que hoy estamos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Cuando el corazón no tiene campo para Dios, los fariseos, como no tenían campo para Dios, rechazaban, criticaban, verbalmente lo hacían a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿ustedes les gusta criticar a la gente? Yo creo que no, ¿verdad? Aquí no hay nadie que le guste el chisme. Dicen que el chisme no es malo, pero bueno, no es bueno, pero entretiene, ¿verdad? Y más cuando se sienta con una tacita de café. ¿Nunca se han preguntado ustedes qué dirá la gente en secreto de ti? ¿Has oído del hermano Rubén? O mira el hermano Rubén. ¿Saben que hay hermanos en las iglesias que cuando salen de la iglesia comen tacos al pastor? Ahora también hay muchas iglesias que cuando salen del servicio salen y comen tacos de los hermanos cristianos, perdón, de la misma iglesia. Como no hay una iglesia perfecta y a veces Satanás nos tienta a criticarnos o a ver los defectos que tenemos y los hace aumentativos, eso quiere decir que nosotros debemos de tener cuidado en esa tendencia. Nosotros, mira, cuando tú critiques a algo o mires un error de un hermano, tírale 2 o 3 bendiciones, ora por él. No solamente critiques, porque si criticas ya estás siendo instrumento de Satanás. Tienes que aprender a bendecir a tu iglesia, a tus hermanos, al pastor, a los que predican, a los que enseñan. Enséñate a bendecirlos porque son tu familia. Por eso les pregunto, ¿qué diría la gente de ti? ¿Qué dirá la gente de ti en secreto? ¿Saben que aquí aún entre los hermanos en la iglesia hay hermanos que han hablado de ti, por lo menos en el pensamiento? Ya si baja el corazón. Por eso hay un dicho: cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque tus palabras se convierten en acción. Y cuida tus acciones porque se convierten en tu carácter, tu persona. Y cuida tu persona porque tu personalidad marca tu destino. Aquí los fariseos no tenían campo para Dios, ¿o qué más? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que ellos no podrían hablar bien de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué dices tú en secreto de los hermanos? ¿Qué dices tú en secreto cuando no está ahí el hermano que miraste algún error o alguna falta? Por eso te digo que cuando tú criticas a un hermano o algo, de cada crítica 3 bendiciones. Amén. Oh, nadie dice amén. Eso quiere decir que sí se comen a los hermanos tacos al pastor y tacos de hermanos después de la iglesia.
Espero que me equivoque, estoy bromeando. Yo sé que ustedes siempre miran, ustedes son como Dios. Ustedes miran lo positivo de los hermanos. Amén. Wow, les estoy tratando de ayudar. Como dicen en inglés, work with me. Trabajen conmigo, les estoy ayudando. Nosotros debemos de ser como Dios, de que Dios mira lo mejor en ti. Él mira lo mejor de ti. En eso dale gloria a Dios. Él no es como Satanás. Satanás mira tus errores y va y te acusa delante de Dios. Él va y le chismea de ti, de todos tus errores. Él es el acusador. Si tú miras ahí en Apocalipsis 12, él se le llama el acusador. Él sí le gusta el chisme y le gusta contarle a Dios lo malo de ti. Pero Dios, gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros, su gracia, su misericordia está con nosotros y Él mira lo mejor en ti. Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza gloriosa. Él, como yo no soy perfecto, Cristo está en mí y Dios mira a Cristo en mí, ¿verdad? Porque no hay una iglesia perfecta. Y cuando hay una iglesia perfecta y tú te haces miembro de esa iglesia, ya no es perfecta, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí de que si Dios mira y conoce nuestros corazones, debemos de cuidar nuestras palabras. ¿Y saben qué? Escúchate cuando hables, escúchate cuando hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y dice Dios que escudriña la mente y el corazón. Él sabe tus pensamientos. Así es que escucha tus palabras porque revelan tu corazón. Y los fariseos hablaron de la abundancia del corazón de ellos. Miren el versículo 22, 23 y 24. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Qué bonita. Ese sí no es una crítica, esa es una alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mas los fariseos al oír decían: este no echa a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Miren, una persona que no tiene campo para Dios nunca reconocerá la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hablen de religiones, hablen de personas importantes. Cuando no hay campo para Dios, nunca podrán reconocer a Cristo como el Salvador del mundo, nunca le reconocerán como el Hijo de Dios, nunca lo recibirán como Señor y Salvador. Y los fariseos es un ejemplo en que al ver el poder de nuestro Señor Jesucristo de sanar a un mudo, ¿verdad? Mudo y ciego, creo, dice aquí, veía y hablaba. Y la gente dijo: este puede ser el hijo de David. Pero los fariseos dijeron: no, no le crean, él echa a los demonios por el poder de Satanás. Esa es una blasfemia. Pero ellos lo rechazaban. Para mí, la gente que miró ese milagro y cuando vio a mi Señor Jesucristo, le dieron gloria a nuestro Señor Jesucristo, le dieron el reconocimiento que la Escritura le da. Pero los fariseos cerraron su corazón y casi le dijeron: Jesucristo está aliado con Satanás. Satanás está trabajando en Jesucristo. Y vamos a ver más adelante cómo explica nuestro Señor Jesucristo cómo puede ser que Satanás esté dividido. Pero la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como decía, por eso nosotros batallamos en el canto, luchamos, pero estamos rodeados de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es nuestro enemigo número uno, pero ¿saben qué? Más poderoso es Jesucristo que él, y Jesucristo está en nosotros. Satanás te va a querer
derrotar, pero si te dejas, porque Dios dice resiste al diablo y va a huir de ti, porque tú eres más competente, más poderoso en Cristo, ¿verdad? En Cristo hay victoria. Sin Cristo, Satanás, tú eres pan comido para Satanás. Pero en Cristo, dice Dios, resiste. Resiste es cuando uno está luchando contra un luchador y no se deja vencer, no se deja caer, no se deja derrotar. Dice la Biblia, resiste y huirá de ti. Ahí dice, no puedo yo con Rubén, no puedo yo, ahí pon tu nombre. ¿Por qué? Porque él confía en Jesucristo. Porque aquí mi Señor Jesucristo lo que está haciendo, está demostrando al mundo que Él es más poderoso que los demonios y que Satanás. ¿Saben que yo no creo en una persona ser poseída? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque tiene libre albedrío. Debe de quedar libre para escoger a Dios o al diablo, el cielo o el infierno. Tiene que estar completamente libre. Satanás no le va a doblar la mano, ni Dios te va a doblar la mano, ni te va a forzar. Él te deja libre. Por eso yo no creo que una persona sea poseída, a menos que la persona se entregue a la magia negra, a menos que la persona busque la magia negra, a menos que una persona busque la brujería, a menos que una persona se entregue a libros que son en contra de la Biblia. Pero nunca una persona es forzada, ni por Dios ni por Satanás, porque tú tienes que dar cuentas a Dios de tus hechos en el día del juicio. Y la segunda razón, no creo que Satanás puede poseer una persona, porque ya es poseído. Y déjenme les digo por qué digo eso. Porque Satanás ha sembrado en todo el mundo la naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos un mal en nosotros, la tendencia de pecar. El hombre tiene la tendencia de pecar. Ese se llama la naturaleza pecaminosa. Como un pájaro vuela por naturaleza, vuela, así como un pez también por su naturaleza nada en el agua, el hombre por naturaleza es pecador. No hay nadie que busque a Dios, dice la Biblia. No hay ninguno que sea bueno, dice la Biblia. Entonces, cuando viene mi Señor Jesucristo, ahora aquí sí había tiempo, durante el tiempo de mi Señor Jesucristo, durante su ministerio, Dios le permite que el hombre sea poseído por Satanás con un propósito. Y ojalá ustedes lo entiendan, porque va a arrojar luz a leer la Biblia. ¿Por qué había personas que eran poseídas en ese entonces durante el ministerio de mi Señor Jesucristo? Con un propósito, para que la gente supiera que Cristo era más poderoso que Satanás. Por eso Dios lo permitió. Ni antes ni después sucedía eso. Y ya les di las dos razones. Y si no les cayó la peseta, bueno, como dice ahí, alguien dijo, no sé si Manuel o Christopher, rewind. Regresen el video ahí en Facebook. Pero hay dos razones, pero quiero seguir adelante. Miren, los fariseos le acreditaban el poder de Cristo a Belcebú, príncipe de los demonios. Y en ese entonces, bueno, los judíos cambiaron el nombre de Baal y le agregaron Zebul, que es el señor de las moscas. Entonces el término Belcebú era un título para Satanás, y le acreditaron a Cristo ser aliado con Satanás. Por eso mi Señor Jesucristo aquí dice, ustedes están blasfemando. Si una blasfemia es verbal, cuando alguien, bueno, ya me estoy adelantando de la explicación, pero cuando alguien habla en contra de la divinidad de Cristo y la divinidad del Evangelio de Dios, está blasfemando, está resistiendo a Dios. Pero mi Señor Jesucristo dice, ¿cómo es que yo estoy echando fuera los demonios por Satanás? ¿Puede estar el reino de Satanás dividido?
Cualquier reino trabaja unido. Y dice aquí en el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, aquí miramos que mi Señor Jesucristo hace una explicación. Él está usando el sentido común, Él está usando la lógica, Él está usando la experiencia del conocimiento, ¿verdad? Pero hay veces que hay personas que son tan tercas que solamente hablan por hablar, porque están derrotados, están vencidos y quieren vencer con palabras necias. Y mi Señor Jesucristo dice: ¿acaso un reino puede estar dividido? ¿Acaso un hogar puede estar dividido, puede permanecer? ¿No es cierto que en un hogar el papá y la mamá tienen que estar unidos para hacer del matrimonio un éxito? ¿Cómo puede un hogar dividido tener éxito? No se puede, un reino tampoco. Y también dice mi Señor Jesucristo: no es que si alguien entra a una casa y si es más fuerte que el dueño de la casa, pues lo ata y roba fácilmente, porque lo ha sujetado, es más fuerte que él. Ahora mi Señor Jesucristo está dando un ejemplo de que Él es más fuerte que Satanás y lo ha atado y lo tiene vencido a Satanás. Entonces puede hacer milagros en la gente que es poseída. Mi Señor Jesucristo está demostrando a la gente que Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre el pecado y aún más sobre los demonios. El Señor Jesucristo les está enseñando que Él es más poderoso que Satanás. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Servimos a un Dios que nadie es más poderoso que Él. Y en eso yo me siento seguro. Mi salvación es segura cuando yo me refugio bajo la cruz del Calvario. Y debemos de sentirnos seguros. Satanás no nos puede vencer ya. Nos puede hacer caer, pero no nos va a vencer en que vamos a caer en el pecado de condenación, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces, donde hay división, bueno, sí se puede ver que Satanás está ahí. Bueno, en las iglesias, cuando hay división, Satanás está ahí. Alguien está siendo instrumento de Satanás en esa iglesia. Pero donde hay unidad, ahí está Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos una fe, un Señor, un bautismo, ¿verdad? Un cuerpo, un Señor que es Jesucristo, y eso es lo que nos une a nosotros. Pero si Cristo ha podido vencer a Satanás y a los demonios, entonces el reino de Dios está al alcance de todos. Dice mi Señor Jesucristo en el versículo 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros la salvación. Ciertamente ha llegado a vosotros el perdón de pecados. Podemos poner sinónimos ahí. Bien, Satanás es astuto. Tiene cegado a mucha gente en el mundo. Hasta que les llegue el evangelio, el velo va a ser removido. A los religiosos aquí, los más religiosos, los más dedicados, fueron instrumentos de Satanás. Y le rechazaron.
Pobrecitos, la gente quería creer en Dios y aún estorbaba a la gente. Pero dice la Biblia, a ver si tengo aquí el versículo en Hebreos. En Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Miren, lean esa palabra otra vez: al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Saben que Satanás tiene en esa condición a millones y millones de personas en el mundo, en el estado de una muerte espiritual? Y muerte espiritual es una separación de Dios. No tienen a Dios, no pueden tener a Dios porque están muertos espiritualmente, están separados. Por eso vino mi Señor Jesucristo a derrotar al diablo, al que tenía el imperio. Si un imperio es más allá que tener dominio sobre una nación, es sobre 2 naciones, es sobre 3 naciones, es sobre 4 naciones. Como el imperio romano, él tenía un imperio porque dominaba muchas naciones, pero Satanás domina todo el mundo, a todas las naciones. Pero saben que una cosa no puede hacer: no puede sujetar la mente de una persona. El hombre y la mujer tienen libertad para escoger, siempre va a tener esa libertad, porque Dios le ha dado ese libre albedrío de escoger, de elegir, sin que sea dominado. Y voy a usar esto: Dios no le va a forzar a ser salvo, Satanás no le va a forzar tampoco a seguirle a él. Siempre vas a tener libre albedrío para escoger, y el hombre también. Solo que la desventaja del hombre es que nace en pecado, nace en naturaleza pecaminosa y se va a ir por el pecado. Miren, ¿por qué ustedes están aquí en la iglesia? Porque ustedes, como dice el apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes están aquí porque en espíritu son más fuertes que la carne. Pero si yo fuera guiado por la carne, bueno, y si yo no fuera hijo de Dios, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Este día es domingo, puedo ir a mirar un juego de béisbol, puedo ir a las películas, puedo ir al parque, puedo ir a lavar, puedo ir a la mecánica, puedo ir para allá, puedo ir para acá, porque no tengo a Dios. Pero cuando tengo a Dios, es diferente. Dios me da una naturaleza en que puedo entender la voluntad de Dios, en que puedo entender la Biblia, porque se discierne espiritualmente. Solamente los hijos de Dios entienden la Biblia, porque para el hombre natural son locura. Este libro santo, para el hombre que no tiene campo para Dios, son locura. Un corazón sin Dios no puede reconocer la grandeza de Cristo. Y aún va más allá. Puede criticar a Dios, puede criticar a Cristo, puede renegar, ¿verdad? Pero eso no anula la verdad de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es la verdad de todo lo que es. Si no lo quiere reconocer el hombre, bueno, pero no anula la verdad de Dios. Segundo, un corazón sin Dios no responderá a la voz interior del Espíritu Santo. Miren, antes de que lea esos versículos, ¿cómo es que recibieron a Cristo ustedes? Cuando escucharon su palabra, la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablaba a tu corazón. Cuando yo escuché la palabra de Dios, resistí. Me acuerdo que le dije al hermano Eric Woods, le dije: tú estás loco, ve, confiésate con el sacerdote. Pero me tuvo paciencia y me regaló una Biblia. Y comparé la Biblia católica con la evangélica. Es lo mismo, tiene el mismo mensaje, pero en el catolicismo pues no se lee o no se entiende o no sé qué pasa ahí. Pero bueno, cuando yo entendí que en Cristo había salvación, es que el Espíritu Santo trabajaba en mí. Miren, espero que entiendan cómo trabaja el Espíritu de Dios.
Cuando tú le predicas la palabra de Dios a alguien como lo estoy haciendo ahorita, el Espíritu Santo está trabajando en tu conciencia, en tu corazón, porque la palabra es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo te está diciendo: oh, esto es para ti. Oh, en esto tienes que ser más obediente. Oh, en eso estás bien. El Espíritu Santo trabaja dentro del corazón. En todo lo que quiero decir es que el Espíritu Santo trabaja. El trabajo de Él es en el corazón, es en la mente, es en el interior, ahí dentro de ti. Porque miren cómo dice aquí en el versículo, creo que nos quedamos en el 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Miren, hay mucha gente que ha usado el nombre de Dios en vano. Y ese es un pecado muy grande. Lo usan en las películas, lo usan en la calle, lo usan en el trabajo, lo usan y usar el nombre de Dios en vano es pecado. Pero ¿qué es lo que dice aquí mi Señor Jesucristo? Si tú hablas en contra de Cristo, está bien. Si te arrepientes, Dios te perdona. Aún cuando dice: ay, Dios mío, bueno, yo creo que se entiende, pero no puede uno usar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es divino. Pero algunos maldicen, y ese es pecado. Pero dice mi Señor Jesucristo que esa maldición, si se arrepienten, Dios le perdona, pero nunca le va a perdonar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver si lo puedo explicar, pero miren, cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo le dice dentro de él: Cristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo dice ahí dentro: Jesucristo es el Salvador. Ahí dentro de su corazón el Espíritu Santo le está diciendo a la persona: Cristo es el que te puede perdonar pecados. Pero si nosotros o alguna persona rechaza el testimonio del Espíritu Santo, ese pecado nunca le será perdonado. Y es muy fácil de entender. ¿Saben por qué? Porque el que no cree en Jesucristo, el que no cree al testimonio del Espíritu Santo, que Cristo es el Salvador, pues ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a poder ser perdonado? Miren, quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16. Juan capítulo, pero no cierren ahí en Mateo, vamos a regresar ahí. Juan capítulo 16. Como decía Christopher hoy en la escuela dominical, vamos a usar la Biblia ahora. Bueno, tal vez no tanto como en la escuela dominical, pero vamos a abrir la Biblia. Abran la Biblia en Juan 16. Mi Señor Jesucristo está hablando del trabajo del Espíritu Santo. Mi Señor Jesucristo está hablando del trabajo del Espíritu Santo para que la gente entienda al leer la Escritura. Dice en el versículo 8: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿qué dice ahí? Lo vamos a leer 3 veces para que nos caiga la peseta. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? De pecado, ¿por qué? De pecado, ¿por qué? Dice ahí: por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo les va a convencer al mundo de pecado, el pecado más grave, el pecado imperdonable. Si no cree la persona en Cristo, ese es el pecado más grave que se pueda cometer. La persona puede decir malas palabras, la persona puede cometer errores, pero se le puede perdonar, pero nunca se le va a perdonar en no creer en el Señor Jesucristo. Y este es el testimonio del Espíritu Santo. Y el que habla en contra de Cristo está hablando en contra del Espíritu Santo.
Y el que habla en contra del testimonio de Cristo está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero todavía sigue el pasaje aquí, miren, este pasaje es precioso, tiene mucha doctrina. Ojalá y ustedes pudieran saborear este pasaje, porque nos enseña el trabajo del Espíritu Santo. Yo no sé si los pentecostales o Asamblea de Dios entienden este pasaje, porque los pentecostales les dan mucho crédito al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y los milagros del Espíritu Santo. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es hablar de Cristo, glorificar a Cristo, testificar de Cristo, que sea el centro del mensaje. Cristo es el centro de la predicación. Y déjenme lo compruebo con la Biblia. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas de qué deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Miren, no hablará por su propia cuenta. Tiene que obedecer la voluntad de Dios. Tiene que obedecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, vamos a leer esa palabra todos juntos. Él me glorificará. Wow. Ahí está una doctrina que yo creo que a los pentecostales no les gusta eso. Ellos glorifican y exaltan mucho al Espíritu Santo. Pero miren, ahorita voy a leer el resto, pero miren esto, mírenme aquí, miren. Si yo soy el Espíritu Santo, yo tengo que hablar que en Cristo está la vida eterna. Si yo soy Dios el Padre, yo tengo que decir que la vida eterna está en Jesucristo. ¿No está en mí Dios el Padre? ¿No está en mí Dios el Espíritu Santo? Y lo está diciendo mi Señor Jesucristo mismo en Juan 14. Y Dios mismo dice y nos da testimonio en 1 de Juan 5 que Dios ha puesto la vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Saben que este tema yo creo que ha de ser, yo no sé cómo explicarlo, pero para los testigos de Jehová no entienden esto ni lo van a entender? Para ellos es Jehová y tú tienes que ir a Jehová. Pero Dios el Padre en 1 de Juan 5 dice, este es el testimonio de Dios. Miren, si Dios va a tocar puertas o va a predicar en un púlpito, esta es la predicación de Dios, que la vida está en su Hijo. El Espíritu Santo me glorifica, dice Cristo. Entonces, si yo soy el Espíritu Santo, tengo que hablar de Cristo, porque la congregación que escucha la palabra de Dios, la única esperanza de salvación y perdón de pecado está en Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. En la Trinidad está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero la segunda persona dice, yo muero por la humanidad, yo doy mi vida por la humanidad. Entonces dice aquí en el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene del Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Entonces, cuando tú no crees en Cristo, cuando hay una persona que no cree en Cristo, está blasfemando contra el testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo testifica por el sermón y testifica ahí en el interior del corazón del ser humano. Hey, Cristo es el Salvador del mundo, recíbelo. Cuando tú escuchaste el mensaje de la salvación, comenzaste ahí a meditar y era el Espíritu Santo que habló a tu corazón. ¿En qué bendición? Si tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te ha abierto los ojos. Pudiera hablar más sobre esto, porque Satanás dice ahí en 1 Corintios 3 que los tiene velados
los tiene así. No puede ver a Dios, no puede ver a Cristo como Señor y Salvador hasta que el velo es removido por el Evangelio. Cuando el Evangelio llega al corazón, ahora sí veo a Dios, ahora entiendo la voluntad de Dios, ahora sé que Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él oíd. Pero cuando mi Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes están cometiendo un pecado que no les será perdonado, yo por los milagros, el Espíritu Santo está testificando de mí que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Salvador. Pero dice ahí en el versículo 33: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Mira, ya está revelando el corazón de ellos. En el corazón de ellos no había campo para Dios. Por eso no pueden reconocer la grandeza de Cristo y no pueden confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y Cristo les dice: generación de víboras. Versículo 34, estoy leyendo el versículo 34, Mateo 12, 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo, qué dice ahí? No les voy a ayudar. Versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Malos. ¿Cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque una persona que no tiene campo para Dios no puede hacer el bien, no puede hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Miren, lo voy a decir otra vez: no puede hacer cosas que glorifiquen a Dios. Puede ser religioso, puede ir a una iglesia, pero si no tiene a Cristo, todas esas cosas religiosas, como ellos eran bien religiosos, iban al templo, ayunaban, predicaban la palabra de Dios, iban a la sinagoga, pero no tenían a Cristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, pero del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mira, ahí está un versículo de lo que decía anteriormente: una persona no puede ser poseída por Satanás porque tiene que tener la libertad para dar cuentas a Dios. Pero miren, un corazón sin Dios no se salvará del juicio final. Un corazón sin Dios no puede salvarse en el día del juicio final, y sus palabras le van a delatar. De la abundancia del corazón habla la boca. Decía: ustedes son malos, ¿cómo pueden hablar cosas buenas? Por eso mi Señor Jesucristo, cuando Él decía de los fariseos: ustedes no pueden entender la palabra de Dios porque no son de Dios, porque no escuchan la palabra de Dios, por eso no son de Dios. Estaba buscando un versículo, Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le está hablando a los religiosos. Miren, espero que no. A veces me pongo a pensar: ¿habrá dentro de las iglesias personas que no tengan a Dios? ¿Cómo se siente escuchar esa respuesta? ¿Puede haber en las iglesias cristianas personas que verdaderamente no son hijos de Dios? Miren, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El que es de Dios va a confesar a Cristo, va a predicar de Cristo, va a seguir a Cristo. Estas personas no tenían a Cristo en su corazón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, recuerda
que cada palabra que tú dices está siendo grabada. Cada palabra que tú has dicho está grabada. Eso me preocupa. ¿No les preocupa a ustedes que toda palabra de ustedes está grabada? Por eso yo les preguntaba, cuando los hermanos no están ahí y tú le estás criticando o le has criticado, tienes ahí debajo de la lengua una grabadora que te va a justificar o te va a condenar en el día del juicio. Bueno, no quiero decir en ustedes, porque el único pecado que nos condena es no creer en Cristo. Ahora, ya teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Claro, los que no andan conforme a la carne, como decía antes, andar a la carne. No se puede ser cristiano si una persona el domingo, en vez de estar en la iglesia, está en el juego de béisbol, o está mirando una película, o está allá en el parque, o está en la playa, o está echando mecánica, porque para esa persona que está haciendo eso, esas cosas son prioridad más que las cosas de Dios, ¿verdad? Pero bueno, recuerda que dice aquí la palabra de Dios, mas yo os digo, versículo 36, vamos a leerlo todos juntos para que no solamente se los diga yo, pero la palabra de Dios se los diga y no lo diga. Amén. No quieren oír la verdad, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos predique a nosotros la verdad. Amén. Recuerden, lo están oyendo ahí en Facebook. Les van a conocer aún cuando dicen amén o cuando no dicen amén. Dice la palabra de Dios, todos juntos: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, palabra ociosa, ¿qué es un ocioso? ¿Qué es una persona ociosa? Que no le gusta trabajar, perezoso. Entonces, ¿qué es una palabra ociosa? Que cuando le dices que es vana, no tiene nada de valor y la estás diciendo caprichosamente, simplemente para herir o ofender a una persona. Pero recuerda, de toda palabra que tú dices está grabada. Ahora, para ti, como eres cristiano, eres hermana en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí las cosas son nuevas. Cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, se borró la cinta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo digo amén, ¿verdad? Pero de ahí en adelante también se comienzan a grabar otra vez. Oh, man, pues. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, digo. Bueno, la aplicación es esta. ¿Qué desea Dios que hagas al oír este mensaje? Si de la abundancia del corazón habla la boca, yo te invito a ti que llenes tu corazón con la palabra de Dios. Amén. Y si hay algo aquí que Dios te ha hablado, también seamos obedientes. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No solamente hoy, pero cada domingo cuando escuches un mensaje, no seas tardo para oír. ¿Qué debo de hacer? De todo lo que escuché hoy en este sermón, ¿qué es lo que Dios me dijo que debo de cambiar? ¿Debo de mejorar? ¿Debo dedicarme más? ¿Debo de ser más consagrado, ser más obediente? No endurezcáis vuestro corazón, porque el Espíritu Santo está hablándote, y dentro de tu mente y de tu corazón, ser más obediente a la palabra de Dios. Y podemos decir: yo quiero ser más obediente a Dios. Amén. Si dicen amén, vamos a ponernos en pie. Y si no dicen